Hola chicos, este análisis tiene como foco principal a Death Note en su versión anime, no el manga. Además, presupone que has visto Death Note en su totalidad, por lo cual hay spoilers masivos. Por lo tanto estás advertido, así que comencemos. Death Note presenta un thriller dinámico de ritmo fluido. Cada episodio genera expectativa por el siguiente sin la necesidad de recurrir con frecuencia a los cliffhanger. En cambio, opta por un recorrido más laborioso, pero a su vez, de mayor virtud, y es el de apelar y satisfacer nuestro apetito intelectual. El duelo entre Kira, L, Nier y Melo, es un auténtico despliegue de brillantez mental. Un contraste de recursos, datos, tácticas y deducciones en busca de anticiparse entre sí con estrategias deliciosamente creativas. Cada lance o plan va antelado de minuciosos recorridos lógicos que son explicados a detalle. Sería sencillo plantear explicaciones descuidadas, carentes de fundamento sobre esta persona actuará así o así, esperando que el espectador asienta con torpeza e ignore el atropello a la coherencia. En vez, todo tren de pensamiento es convincente, razonado paso a paso hasta su conclusión, explorando, con brevedad pero eficacia, cada posibilidad contingente, cada probable juicio erróneo, cada evidencia y la relevancia de las mismas. Se contienden contraargumentos entre los personajes o dentro de la misma psiquis de quien está racionalizando los hechos, que por lo general son dudas o sugerencias que el mismo espectador podría tener, para así responderlas satisfactoriamente dentro de una síntesis general. La astuta narrativa de Death Note nos seduce al siempre exhibir una muestra de cada avanzada, policial o asesina. Una porción de información narrativa controlada que nos indica el surgimiento de una nueva movida de los protagonistas, pero que no basta para vaticinar ni los detalles ni el resultado, cosechando el suspenso. La revelación física de L ante Light, y la maniobra de este último capítulos más adelante, de abandonar temporalmente la propiedad de la libreta para disipar las sospechas, son ejemplos orgásmicos de esto. La serie nos acostumbra a conocer sus intimidades, y por ende, a esperar la recurrente explicación a priori de sus procederes, pero en las apuestas más atrevidas, como las ya mencionadas, tal iluminación ocurre ulteriormente, asaltándonos desprevenidos con un estallido de sensaciones, siendo la admiración y el pasmo omnipresentes. Mis reacciones se ven limitadas a observar fascinado como una iniciativa sofisticada derroca a la anterior, como todas las piezas encajan a la perfección en retrospectiva sin la necesidad de un deus ex machina. Así, cada episodio nutre las mentes de detective y delincuente para llegar finalmente a sus propias conclusiones, que jamás se sienten apresuradas o forzadas. Sin embargo, no es una mera confrontación de coeficientes. Light y L son tesis y antítesis desde una perspectiva emocional, moral y psicológica. Están lejos de ser perfectos. Sus victorias y derrotas se definen, no necesariamente por la cantidad de sus aciertos, sino por la gravedad de sus errores, derivados más de sus personalidades que de su torpeza racional, una aproximación que hace de la historia en extremo más intrigante y personal. Se baten en lucha externa contra su rival, en donde se esmeran en predecir los cursos de acción de sus contrarios, pero es también una prueba interna, donde han de sofocar sus arrebatos emocionales que les pondrían en desventaja. Por supuesto, no lo logran del todo, pues no existe la completa objetividad ni el auténtico raciocinio imparcial. Misa no es estúpida porque no sea capaz de escribir nombres con una mano y comer papas con la otra, sino porque es pésima a la hora de suprimir sus impulsos. L no debió haberle dicho a Kira que la transmisión de la Interpol fue transmitida solo en la región de Kanto, mas su faceta orgullosa quería regodearse de su triunfo ante Light, quien por su parte, reaccionó iracundo y se delató con facilidad, lo que también ocurre en su prueba deductiva con L. Esa inusual inestabilidad en personajes de tan prudente proceder, expresada en pupilas dilatadas, espasmos musculares y desahogos de cólera reprimida, es un factor exaltante que solo he presenciado con tan destacada ejecución en algunos de los Holmes vs Moriarty. Comparten además, por el símil de sus esquemas, otra preferencia: el monólogo expositivo. Ya saben, Nier, por ejemplo, explica su plan en voz alta con representación visual incluida mientras todos prestan atención. Algunos plantean esto como una crítica.
La ruptura de la famosa ley mostrar, no contar, que de por sí es algo laxa dentro de la animación nipona. Comprendo y pregono la importancia del principio, pero no lo aprecio como un compromiso del todo inexpugnable. Es evidente que trabajos como Rápido y Furioso o Call of Duty, entre muchos, simplemente están por debajo de esa vara cualitativa, una que por lo general exijo. No obstante, hay un repertorio, corto, pero existente, de tramas que requieren de la exposición, sin la cual sería imposible concebir los filmes y series basados en la literatura de Conan Doyle, la revolución en la ciencia ficción de Inception, o la totalidad de Death Note, y eso sería un atentado contra el mismo arte. Por supuesto, hay fronteras, dice mi Trump interior. Las emociones y filosofías, incluso al ser puestas en diálogos, deben de seguir una pincelada sutil, ser congruentes con el actuar previo o posterior de quienes las representan. Dejar que el público sea quien una los puntos que determinan el carácter o motivaciones de un personaje y sus diversas fluctuaciones concordes a los eventos. La escena donde él lava los pies de Light es una hermosa reinterpretación de los pasajes bíblicos donde Jesús hace lo mismo con Judas, sabiendo que éste le iba a traicionar, constándole la vida, e incluso se puede extrapolar así a una analogía en la cual la muerte de él, Jesús, es necesaria para finiquitar el pecado del mundo, Kira. O, el epílogo de la serie, que retrata el trágico desespero de un asesino desconcertado, quien pese a todos sus dones y proezas, extravió su humanidad bajo océanos de sangre, vil e inocente, añorando la mundana rutina que en antaño abandonó a favor de la pseudogracia que su vanidad le ofreció, enfrentando su fin, falto de elegías o testigos, a la mitad de unas oxidadas escaleras, desvaneciéndose en el limbo entre cielo e infierno como le fue profesado. Son microgenialidades narrativas que a duras penas contienen palabras, que nos invitan a especular, las cuales demuestran la capacidad de mostrar no contar de la obra, pero que serían inútiles al tratar de describir un plan policial o las reglas de una libreta sobrenatural. Mi norma es: si es menester exponer información, que sea sobre algo que me urja saber, no una reiteración dolorosa de lo evidente. Respuestas que ansío con vehemencia debido al cómo se ha construido el suspenso y la atmósfera hasta entonces. Que sea la disección de una incógnita digna de ser deshilada. Si es, por otro lado, un discurso sobre alguna idiosincrasia íntima, o el relato de un trasfondo, que su portavoz sea interesante, sugestivo, que use un argot magnético, y que sus temáticas, ojalá innovadoras, generen disputas o cuestionamientos. Es por eso que me vale un bledo tragarme cinemáticas de 1 hora con Metal Gear Solid o las pláticas analíticas de Light con Ryuk. Son ambas un absoluto deleite. Aunque se ubica en un contexto que invita al pragmatismo, Death Note construye un elenco protagónico cuya inteligencia resulta admirable, pero es su amalgama de temperamentos radicalmente distintos y atrayentes, incluso en los papeles secundarios, lo que en realidad termina de involucrarnos en esta cacería. Son esa clase de individuos que permanecen cincelados en nuestra memoria de inmediato y para siempre. De ahí surge una concepción popular, estipulando que la serie elabora una dicotomía ética, que expone la ambivalencia que puede tener el significado de justicia, incluso entre dos genios. ¿Apoyas a Kira o a L? Supuestamente, esto deriva en un debate balanceado, donde es dificultoso esclarecer el bien del mal, al César lo que es del César. Independientemente de quién apoyara yo, puedo identificarme en varios aspectos con todos sin problema, sea Light, L, ni Romero. El móvil de la trama, la de Death Note, y su naturaleza, expone un dilema que se infiltra hasta la moralidad individual. ¿Cómo la usaría yo? Una reflexión básica que, de ser tomada con la seriedad necesaria, desencadena en fascinantes conversaciones discientes de nuestros temples. El guión se encarga, con argumentos pertinentes, de respaldar y objetar equitativamente a casi toda postura plausible. Sin embargo, de ahí a pretender que Kira no es plasmado como una suerte de villano, hay un mundo de diferencia. Concuerdo en varios puntos con Kira, ese es uno de los propósitos de su diseño. Estimular nuestro silente más latente escozor oriundo de aquellas tétricas y violentas facetas humanas. Desahogar ese anhelo acallado de quebrantar las cadenas de la impotencia ante tal realidad, demasiadas veces abrumadora.
Quizá su panorama sobre la rectitud sea en efecto el correcto, pero él, como individuo y personaje, tras su elocuente retórica, en ningún momento es mostrado en práctica como un héroe o siquiera un antihéroe. Esto no es incompetencia, la misma trama omite de forma adrede cualquier esfuerzo en camuflar la maldad de Light. Al tipo lo pintan con el pelo color sangre, tira risas maniáticas de perversión a diestra y siniestra, es apático ante la muerte de su padre, a pesar de la fachada, y asesina incluso a los que comparten apasionado su credo. No niego que no sea un placer verlo solazarse orgulloso tras eludir con genialidad las embestidas en su contra, ni condeno a quienes lo respaldan. Puede que, a pesar de mis deseos, el mundo en verdad padezca la urgencia de un regente tan cruento y radical. Pero Death Note, más allá de la libreta, más allá de los shinigamis, es la historia de un joven prodigio cuyo narcisismo huyó su sendero hasta convertirlo en un impiedoso megalómano que esparce miseria con cada respiro. Ese es su rol, uno imprescindible, y la enseñanza solo puede ser impartida si es derrotado, a toda costa. La muerte de él es sin dudas el más grande factor divisorio entre los seguidores de Death Note. Incluso para quienes deseaban ver a Light erigirse airoso, es un momento de profunda aflicción porque es evidente que no es el final categórico. Habíamos asumido que el deceso de L. Okira marcaría el desenlace postrero de toda la obra, y en tal punto, naturalmente cierta parte de la audiencia sentiría mayor satisfacción que otros según su elección. En cambio, es un suceso súbito, casi que repentino. No fue una conclusión, sino un necesario renacimiento. Me fascina L, a mí y a muchos. Su extraño lenguaje físico y demás peculiaridades lo impregnaban de un tierno aire excéntrico. Su soberbia inteligencia le permitió arrinconar a un individuo anónimo entre toda la población global, el cual ostentaba una capacidad mortífera desconocida sin precedentes, bien podría matar a la gente con aplaudir y nadie lo sabría, aventajándolo en muchas ocasiones y ridiculizándolo en otras. Por sobre todo, sus contundentes convicciones morales y autoconfianza le valieron para plantarle cara, en desventaja radical, a un enemigo invisible, casi intangible, evidenciando una osadía precavida que simplemente enamora. Comprender a él es el primer paso para asimilar el hecho de que su muerte, por más dolorosa que fuese, era el único detonante posible para dar marcha al último tercio de la historia. Sirvió un propósito dual. Primero, dio un reinicio a la persecución. En el capítulo 25, L y Light estaban demasiado cerca, sin espacio para iniciativas. Después de que L probara la falsa regla de los 13 días, básicamente tendría descifrado el rompecabezas y Light sería atrapado sin mayor revuelo. Se debía abrir una vez más el panorama, darle oxígeno a las posibilidades. Volver a distanciar al criminal del detective. Y segundo, consumó las emociones de la audiencia hacia Akira. Idolatrarlo del todo por haber burlado a su némesis en caso de secundarle, u odiarlo con vehemencia si se está en el frente opuesto. Es entonces que, más que nunca, ansiamos contemplar su porvenir. Los últimos 12 capítulos son de una tónica aún más frenética que los anteriores. Hay más muertes, más violencia, medidas más drásticas. Las circunstancias han mudado. Existe cierto disgusto, principalmente de quienes no digirieron o aceptaron el homicidio de L, respecto a la vertiginosidad con la que se realizan las suposiciones y teorías desde este punto, ocasionando esa aceleración del compás. Por eso algunos detestan a Nier, y por extensión el final, por la rapidez a primera vista inverosímil con la que asegura sus conjeturas que le llevaron a triunfar donde su idolatrado predecesor falló, pero se debe matizar. En efecto, la partida de L establece un nuevo paraje de inicio, mas no es sinónimo de borrón y cuenta nueva. La educación y fe situada en Nier y Melo, las pesadas sospechas sobre Light, el desglose sobre la extensión de las capacidades de Kira, y en especial, el descubrimiento de los shinigamis y la libreta, son todos parte de su legado. Él resolvió quizá un 80% de un caso cuasi abstracto repleto de desinformación. La ova de Death Note Relic 2. Los sucesores de él lo representa a la perfección, a pesar de no ser del todo canon. En esta, hallamos a Nier debatiéndose el cómo fue su mentor derrotado y la identidad de quien lo suplanta. Acorde a su estilo, Nier empuja una ficha de dominó sobre otra, comenzando una reacción en cadena.
La extensa y elaborada hilera se desmorona sobre sí misma, creando una imagen de la insignia de L y abatiendo maquetas de edificios en su ruta. Justo cuando parece completar su recorrido, tras haberse derribado cientos de fichas, la corriente se interrumpe, y 5 piezas permanecen erguidas, interponiéndose entre Kira y el resto. 5 piezas restaban, no más, pero ciertamente no menos. La de L fue una lucha ardua y longeva sin la cual jamás se podría haber ajusticiado a Light, pero hubiese sido fútil sin habérsele dado término, algo que el detective mismo anticipó al situar en ambos de sus herederos, que se complementaban entre sí, la esperanza del nuevo mundo. Sudar desdén por no haber sido L quien asestara el golpe de gracia es privarse del fruto de 37 obras maestras confabuladas. Darle fin a un vástago mental suele ser el reto más agobiante para los autores. Ese punto de despedida, ese trazo doloroso, esa toma nostálgica rondante en los recuerdos, acarrea una embustera responsabilidad. Honrar los desvelos pasados que hilaron ese virgen lienzo de atisbo desafiante. Y entre más elevadas son las nubes surcadas, más fácil es ser víctima del raudo viento. Death Note correspondió a su premisa con narrativa envolvente, al intelecto de sus personajes con desarrollo multifacético, y a sus complejos esquemas con verosimilitud detallista. Nunca fue negligente ante sus pasos previos, y es debido a eso que la dimensión de su último desafío fue, sin pretensión de exagerar, superlativa, al igual que su conquista. La conclusión de Death Note es, tanto la recopilación de los elementos más fundamentales de la serie, como la cúspide de los mismos. Es un clímax de tensión imponente, donde las ideologías y capacidades de ambos bandos colisionan en una resolución definitiva, afanosos de validar sus años de esfuerzos y sacrificios, obsequiándonos un último festín de brillantez deductiva. Cada línea, cada mirada, cada explicación, suscitan una incertidumbre que tambalea nuestras propias suposiciones de quién emergerá victorioso, hasta que se desata la catártica revelación. La arrogancia de Light Yagami es el insaciable combustible de su desgracia. Desde un comienzo se convenció de ser una especie de elegido, a pesar de las aclaraciones de Ryuk. Ensordeció a su alma con delirantes bramidos de divinidad, confundiendo azar con providencia. Tras eliminar a su más grande oponente, aquel lunático que afirmó el disparate de que la justicia prevalecería, su ego perdió toda restricción, e inmune a cualquier cadena, consumió todo su ser. Subestimó a sus nuevos rivales, menospreció a sus aliados. No consideró siquiera la posibilidad de haber sido engañado, para luego culpar a Mikami de su declive, a pesar de autoelogiarse capítulos atrás por haberlo seleccionado. Vencido en su propio juego, imploró al vacío el auxilio de 2 fantasmas, una despreciada, la otra desechada. Escapó de sus pecados con una inusual cobardía, exponiendo su bien camuflada hipocresía, sangrando vergüenza y arrepentimiento. Y en el ocaso de su vida, se cruzó con la víspera de su condena. Finalmente, bajo la hermosa y taciturna sinfonía de Koda, el dios del nuevo mundo es recordado de su frágil mortalidad y, sumergidos en una inesperada empatía, vemos su silente reencuentro con el auténtico artífice de su fracaso, y un adiós solitario. Desde un principio y sin cese, Death Note redefine con cada episodio la magnitud de sus pretensiones. El ayer es una meta, no para alcanzar, sino adelantar. Siempre tiene a disposición un nuevo as bajo la manga que estremece el panorama, difumina el mañana, y evita la nociva inercia. Su ingenio cautiva nuestras mentes, su carácter exalta nuestro espíritu. Demanda atención mas nunca la implora, en vez, la obtiene a pulso de méritos, comprendiendo el incomparable encanto de una obra que apela y deleita tanto al intelecto como el alma, permeando más allá de las pronunciadas barreras de su género. El ciudadano Kane de esto, dicen, el ciudadano Kane de lo otro, claman. Puede que me falte elegancia, probablemente también bagaje, pero quizá, en épocas menos escépticas, en una ráfaga de audacia, no sea un completo disparate susurrar, por al menos unos segundos. El de Death de. Bueno, ya para terminar, chicos, les invito a que se suscriban a mi canal, que me regalen su like, y que activen la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. Se despide de ustedes su sensei Miyamoto Musashi, así que ya neve.